Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles infinitamente sus suscripciones, agradecerles esa manita arriba y agradecerles por encima de todas las cosas la manera en que han estado compartiendo los videos que hemos subido en Escudriñando tu Palabra. Muchísimas gracias, queridos amigos, y créanme que eso me motiva y me compromete de alguna manera con ustedes a seguir escudriñando, seguir estudiando, seguir haciendo justamente lo que pueda permitir que pueda llegar a ustedes de manera clara y diáfana. Y justamente por eso quiero compartirles en esta ocasión lo siguiente. ¿Qué es escudriñar? En otros videos anteriores yo ya había hablado de escudriñar la palabra, la importancia de escudriñar la palabra, pero ahora quiero volver a tratar este tema porque me parece que es absolutamente necesario que lo podamos comprender, queridos amigos. Escudriñar, dice el diccionario, que estos conceptos permiten aludir al desarrollo de un análisis o de un examen pormenorizado de algo o de alguien, tratando de comprender su naturaleza, sus características y su funcionamiento. En esencia, el saber para qué sirve. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque necesitamos entender, comprender claramente por qué, así como tenemos que alimentar nuestro cuerpo en la mañana, en la tarde y en la noche, así como tenemos que alimentar nuestra mente estudiando, preparándonos, comprometiéndonos en una carrera, así como tenemos nosotros que satisfacer nuestro corazón con la consecución de los bienes materiales, porque ya vimos que definitivamente los bienes materiales son importantísimos para la estabilidad emocional. Así también nosotros tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, hacer todo lo necesario para que todo nuestro cuerpo funcione en la perfección con la que Dios lo creó. Pero se nos ha olvidado la parte más importante, la más vital, que es el alimentar nuestro espíritu. Y eso es justamente lo que queremos hacer aquí en Escudriñando tu Palabra, que podamos alimentar nuestro espíritu, pero con ese alimento extraordinariamente nutritivo que va a fortalecer nuestro espíritu para que podamos realmente aprender lo necesario y concerniente a quién es nuestro Padre, cuál es su naturaleza, cuáles son sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, y cuál es el carácter de este Dios extraordinario. ¿Cuáles son los pormenores que pueden verdaderamente manifestar de manera clara y diáfana quién es Dios? Y conozcamos a Dios en tal forma y de tal manera que podamos realmente reflejarlo en cada uno de nuestros actos. Y volviendo a lo que dice el diccionario, dice: partiendo de todo lo expuesto, podemos establecer que sinónimos de escudriñar son palabras tales como inquirir, observar, indagar, hurgar, rebuscar o investigar. Y como el propósito de Escudriñando tu Palabra es justamente el que no nos quedemos con nada en el tintero, sino que todo lo podamos desmenuzar hasta que lo podamos realmente comprender, dice que, por el contrario, entre los antónimos de dicho término, escudriñar, están desde distraerse
abstenerse, desentenderse y hasta abandonar completamente. Y eso, queridos amigos, es lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida. Por eso es que desafortunadamente tenemos un Dios bombero. Solamente nos acordamos de Él cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos algún problema que sabemos que nadie más lo puede resolver. Ahí sí, inmediatamente venimos a buscarlo. Pero ya vimos claramente que Jesús el Cristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y eso es justamente lo que necesitamos hacer, queridos amigos. Que podamos realmente tener una comunión con Dios. Que podamos nosotros amar a Dios. Porque como dice Juan, Él nos amó primero. Entonces, dicen que pagar es corresponder. Y vamos a pagarle a Dios con la misma moneda. Vamos a mostrarle de verdad que lo amamos, que estamos con Él, no por miedo, no porque nos convenga, sino porque lo amamos. Así como cuando estamos enamorados, todo el tiempo nos la pasamos pensando y sintiendo en este ser que amamos. Y cuando tenemos una cita con él o con ella, entonces ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos esperando, incluso visualizando el momento en que nos vamos a encontrar con esta persona. Incluso empieza nuestro corazón y nuestra mente a ilusionarse, a visualizar de tal forma lo que va a suceder o lo que va a acontecer, y empezamos a sentir un entusiasmo. Por eso, en todas las prédicas de Jesús el Cristo, una de las palabras que más utilizó fue enteos, es decir, en Dios. Enteos viene de un vocablo griego que significa en Dios. Y cuando nosotros estamos enteos, en Dios, estamos entusiasmados. Y eso es justamente lo que necesitamos. El entusiasmo es el que nos impulsa, el que nos hace avanzar. Y como vimos en el capítulo anterior de los 5 elementos, una de las características de nuestra esencia es lo que los alquimistas utilizaban como la plata. Representaba el osar, el entusiasmo, el avanzar absolutamente decidido a lo que sea. Y entonces, volviendo nuevamente a lo que dice el diccionario, dice: cuando una persona escudriña una cosa, se concentra en ella y presta atención a sus mínimos detalles. Y eso es lo que queremos aquí en Escudriñando tu Palabra. Que no pase una sola palabra que salió de la boca de Jesús el Cristo o que salió de la boca de Dios sin que la hayamos discernido completamente. Por eso estamos escudriñando su palabra. Y dice claramente: es imprescindible, fíjense bien, entender que escudriñar no es lo mismo que mirar. Incluso no es lo mismo que ver. Y tampoco es lo mismo que observar. Entonces, cada palabra tiene una etimología que describe perfectamente la esencia del concepto. Entonces,
No es lo mismo mirar un documento que escudriñarlo, porque escudriñar nos obliga a buscar elementos que puedan pasar desapercibidos a simple vista. Por eso escudriñar requiere de tiempo, ya que no es una acción que pueda desarrollarse de forma apurada. Pero una cosa extraordinaria que hemos tratado de hacer aquí en Escudriñando tu Palabra es confirmar lo que dice la palabra de Dios con lo que han descubierto los científicos. Y esto que les voy a leer a continuación lo han descubierto los científicos. Y dice: para entrar en comunión con Dios es imprescindible orar. Pero nos han enseñado que orar es venir y decir: Señor Padre Todopoderoso, te ruego y te suplico humildemente que seas soberano con poder, y etcétera, etcétera. Pero los científicos han descubierto que la oración tiene 3 pasos importantes e imprescindibles. Que la oración está compuesta por la petición, que es cuando venimos. Pero entendamos una cosa: cuando se habla de petición, el Señor claramente nos dijo en Mateo que tenemos que tener claro que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nosotras o nosotros siquiera se las digamos. Entonces, en el capítulo 7, del versículo 7, ¿sí ven la importancia de los números? Dice Jesús el Cristo: pide y se te dará. Por eso los científicos han descubierto que la oración contiene petición. Jesús el Cristo dice: busca y hallarás. Y los científicos dicen que la oración contiene meditación. Es decir, tenemos que tener una conciencia clara de que vamos a venir delante de la presencia del Todopoderoso y no vamos a perder el tiempo pidiéndole lo que Él ya sabe que nosotros necesitamos. Por eso nuestra petición tiene que ser muy clara y muy concreta. Y lo que es más importante de todo esto, antes de venir a la presencia del Todopoderoso, tenemos que hacer un análisis profundo de cuáles son nuestras prioridades para venir justamente y exponerle esas prioridades. Y luego dice Jesús el Cristo: pide y se te dará. O sea que toda causa tiene un efecto. Toda acción tiene una consecuencia. Pide y se te dará. Y notemos una cosa importante, que es un decreto, es una ley, es una afirmación que el Señor está diciendo: pide y se te dará. Otra cosa importante, esto no lo está diciendo Mateo, esto lo está diciendo Jesús el Cristo. Y esto lo confirma Lucas 11 del 9 al 13 y del 6 al 31. Por eso es que es importante, queridos amigos, que escudriñemos la palabra de Dios. Y luego dice el Señor: busca y hallarás. Ya vimos que la petición lo confirman los científicos diciendo que la oración tiene petición. Busca y hallarás, es decir,
tenemos que buscar, tenemos que meditar profundamente en lo que estamos hablando delante del Señor. Porque justamente allí es, en la meditación, donde el Señor empieza a moldear todo lo concerniente a que podamos encontrar la respuesta. Y luego dice, llama y se te abrirá. Y los científicos dicen que la tercera parte que contiene la oración es la contemplación. Pero esto lo tuvieron que decir los científicos porque desafortunadamente los religiosos nunca nos lo enseñaron. Y resulta que aquí viene lo que Jesús está diciendo. Llama y se te abrirá. Porque justamente en la contemplación es cuando viene la respuesta del Dios Todopoderoso, cuando hemos llamado correctamente. Porque esto que está diciendo aquí el Todopoderoso Jesús el Cristo, tiene dos posibilidades. Es una ley. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué vamos a pedir? Tenemos que tener cuidado a dónde vamos a buscar. Y tenemos que tener cuidado a dónde vamos a llamar. O sea que funciona para lo bueno y funciona para lo malo. Es exactamente igual a la fe. La mayoría de las personas, desgraciadamente, tienen una fe, pero en lo malo. Para ellos resulta más fácil creer en lo malo que en lo bueno. Y la fe está ahí. Tienen fe. Nada más que su fe está basada en lo malo. Sienten, creen, piensan que lo malo es justamente lo que va a pasar. Y por eso vemos que como es un común denominador de todo el pueblo que habita en el mundo, pues desafortunadamente la respuesta es efectivamente esa, lo malo. Y hay una extraordinaria respuesta a todo esto, porque lo más lindo de todo lo que Jesús el Cristo y Dios nos han enseñado a través de su palabra es que cuando ellos dicen algo, se toman el trabajo de darnos la explicación del porqué de su afirmación. No sucede como nosotros los padres cuando le decimos al niño, haz esto, obedece aquello, y resulta que el niño se atreve a preguntar ¿por qué? Y en lugar de darle una respuesta correcta y decirle, hijo, por esto y por aquello y por acá, decimos, porque lo mando yo, porque yo soy tu padre o soy tu mamá, y tú no puedes discutir mis órdenes. Pero este Dios extraordinario del que nos habla la palabra de Dios no es así. Y por eso vemos en el versículo 8 que Jesús el Cristo se toma el trabajo o la molestia de decirnos el porqué de su afirmación anterior. Cuando dijo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. En el versículo 8 nos dice el porqué. Y dice, porque todo aquel que pide, ojo, todo aquel, o sea que por eso precisamente, queridos amigos,
Tenemos que entender que esto puede servir para lo bueno o para lo malo, para obtener resultados extraordinariamente grandes, maravillosos, o para tener problemas y dificultades muy terribles. Como podemos darnos cuenta, Jesús el Cristo se toma el trabajo de explicarnos el porqué. Y dice aquí, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abre. Pero, ojo, él se toma la molestia de decir todo aquel. No dice una determinada persona, una determinada condición. No, es claro y diáfano. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abre. Pero por si no fuera suficiente, nos vuelve a dar otra explicación del porqué de su afirmación. Ya van dos afirmaciones. La primera, la del versículo 7, la segunda, la del versículo 8. Y veamos lo que dice el 9. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Por eso es vital escudriñar la palabra de Dios, porque cuando Dios se da cuenta que nos estamos metiendo en este extraordinario trabajo de escudriñar, de buscar, de comprender, de analizar, entonces Él empieza a proveernos de todo aquello que sea necesario para que no nos falte nada y para que podamos entrar en el reino de Dios y su justicia. Y luego dice en el versículo 10, ¿o si le pide un pescado le dará una serpiente? Y en el 11 dice, pues si ustedes siendo malos, porque Él sabe perfectamente bien que nuestra naturaleza es pecadora, y que somos como las cebras, tenemos nuestra raya blanca y nuestra raya negra, Él dice claramente, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así, ahora viene una cosa extraordinaria, porque el Señor es claro. Por eso es que el día que vayamos a su presencia, no vamos a tener excusas. Porque cuando vengamos a decirle, Señor, tú esto y tú aquello, o vengamos con algún tipo de reclamo, nos va a mandar a que analicemos qué fue lo que Él dijo. Y qué tanto comprendimos de lo que dijo. Por eso también dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Y habemos muchos, porque me incluyo, que hacemos cosas que en lo más profundo de nuestro ser sabemos que no está dentro de los estatutos, preceptos, mandamientos, leyes de Dios. Y por eso dice al final de esto, porque ahí viene la condición de esto. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, pues esto es justamente lo que está escrito en la ley de Dios, los 10 mandamientos y los profetas. Porque acordémonos que el Antiguo Testamento está compuesto de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, y el resto vienen siendo los profetas, que fueron los que ya vimos en capítulos anteriores, que mandó el Señor con el único propósito de que entendiéramos la situación en la que estábamos. Esto es lo que dijo Jesús el Cristo.
Ahora miren lo que los científicos han descubierto. Es imprescindible orar y entender que la oración tiene petición, meditación y contemplación, que nos permite clamar al Espíritu Santo para que nos dé su unción, su dirección, su guía e instrucción. ¿Se dan cuenta, amigos? 4 cosas. ¿Por qué? Porque es para nuestro espíritu, es para nuestra mente, es para nuestro cuerpo, es para nuestro corazón. Y entonces los científicos confirman: para obtener la clave espiritual de su palabra, de acuerdo a lo que dice Génesis 26:5. Y si nos vamos a Génesis 26:5, vamos a ver exactamente a qué se está refiriendo. Y entonces podremos entender y comprender claramente lo que en realidad dijo el Señor. Y dice en el versículo 4, voy a leerles desde el 4 para que entendamos el texto y el contexto. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto escuchaste, Abraham, mi voz, y guardaste mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, estamos parafraseando porque si ustedes lo leen, no dice tal como se los acabo de decir. Pero es importante que entendamos, queridos amigos, que muchas de las cosas que aparecen escritas en la Biblia están a futuro, y por eso mucha gente piensa que esto va a ser para cuando nos muramos, para cuando estemos viejos, para cuando llegue y vuelva y regrese Jesús el Cristo. Y la verdad, desde mi punto de vista personal y de lo que yo he investigado, yo siento que Jesús el Cristo sabe que si regresa, ahora lo van a matar, pero con la silla eléctrica, o a lo mejor con un virus COVID-19. Entonces, dudo mucho, aunque Él es libre y soberano, Él es extraordinariamente autónomo para decidir si viene o no. Pero a las pruebas me remito. Hace 2000, exactamente 2027 años que Jesús el Cristo nació de María, y hasta el momento no ha habido ninguna señal de que regrese. Pero bueno, este es otro tema que vamos a tratar posteriormente.